Entonces vamos nosotros a estar abriendo nuestras Biblias, manténganse allí, seguimos en el profeta Daniel. Por disciplina expositiva, hoy quiero detenerme en el capítulo 3 del libro de Daniel, después de haber meditado la semana pasada y hemos prometido un esfuerzo que seguramente va a demandar lo mejor del concurso de nuestra actividad, o más bien de nuestras competencias expositivas, no solamente por ser un tema tan caro y tan desafiante, el tema de la evaluación, qué dice la Escritura acerca de los últimos tiempos, sino que es un tema relevante y sobre todo cuando usted observa lo convulsionado del mundo contemporáneo. Usted puede observar y podrá ver los paralelismos. No hace falta ser un teólogo y una persona con mayor destreza en el ámbito de las ciencias bíblicas y sagradas para poder observar de que estamos ante un mundo profundamente convulsionado. Pareciera que aquellas palabras del apóstol Pedro en donde se nos dice de que el mundo mismo estaría sujeto a, como en los tiempos de Noé, y que por fuego sería de alguna manera probado, cuando vemos hoy las competencias que militarmente disponen algunas naciones de la Tierra, tenemos la capacidad nuclear de poder explotar o poder destruir 10 veces el planeta Tierra. ¿Puede usted imaginarse las capacidades que disponemos en términos militares? Esto es solamente para que usted se haga una idea de que la bomba de Hiroshima y de Nagasaki, ese portentoso evento que selló la Segunda Guerra Mundial, si usted ve y dispone las tecnologías que hoy se disponen los estados contemporáneos y los grandes centros hegemónicos, pues eso hace ver Hiroshima y Nagasaki, como decimos en Maracaibo, como un menudo triquitraqui. Ahorita esa bomba es superada en algunas 300 veces el poder de destrucción que disponíamos para la mitad del siglo XX. Hoy tenemos tecnologías que podrían perfectamente acabar con vastos territorios y dejarnos pues en una evidente y devastada condición. Bueno, parece que todas esas palabras y profecías adquieren una lúgubre realidad cuando observamos el mundo de hoy. Yo me imagino que para un lector de las palabras consagradas en Daniel, en Apocalipsis y también en Mateo 24, Zacarías, Jeremías, Isaías también tiene su aporte en términos escatológicos. Para ellos muchas de las cosas que allí se dicen eran una absoluta caja negra y tendrían que hacer algunos ejercicios especulativos para poderse pensar cómo todo ojo va a poder ver al maestro. Después de todo, si él ingresa por el oriente o por el occidente, ¿cuáles serán los lugares que tendrán una percepción privilegiada de la venida del Señor? Preguntarse por los grandes relatos aquí consagrados en las copas de la ira y en los sellos y tratar de especular cómo interpretar lo que allí se consagra. Me imagino que el esfuerzo y la imaginación, las hipótesis de lectura serían el recurso para poder sacar provecho de muchas de esas imágenes. Sin embargo, hoy pareciera que nuestra tecnología militar le está dando una resemantización muy interesante. Algunas de las imágenes que en vocabulario precientífico se presentaron en la literatura apocalíptica y que parecieran hoy tener un claro paralelismo con nuestra tecnología contemporánea. Algunos afirman diciendo que llovió fuego del cielo. Y es que usted puede ver, imagínese usted a Juan viendo las imágenes de un encuentro militar, y usted cuando ve los bombardeos que entre Israel e Irán se estuvieron adelantando, usted veía literalmente caer fuego del cielo. Claro que para el vocabulario precientífico de Juan no nos va a decir que son misiles o que son instrumentos de guerra. Él los veía quizás como fuego cayendo del cielo, y con eso bastaba para hablarle a toda la comunidad, no solamente del mundo postindustrial, sino por supuesto
a la condición precientífica que por más de 2 milenios estuvo presidiendo la iglesia como realidad cultural. Bueno, esto es muy interesante, pero el capítulo, o más bien el libro de Daniel, tiene mucho material relevante, no solamente para el ámbito escatológico. Y esto es algo interesante que hay que distinguir, porque usted generalmente cuando uno habla de Apocalipsis, lo primero que viene a usted en mente es la idea de que vamos a estar hablando de eventos del mañana. Estaremos hablando de eventos del porvenir, de la consumación del proyecto eterno de nuestro Dios. Sin embargo, como bien lo distingue el monumental expositor Evis Carballosa, nos encontramos ante un libro que no solamente nos habla sobre los eventos del mañana, estamos ante un libro que también nos relata de manera muy rigurosa y con una descripción muy densa de cuál es la naturaleza y el carácter del Dios de la Biblia. Para conocer a Dios, no solamente tenemos lo que para John Walvoord es la viga de corona de la investigación teológica, que es la investigación escatológica, la investigación por los postreros tiempos, sino que nos encontramos ante un documento que nos da una descripción rigurosa de la naturaleza y atributos del Dios que es objeto de culto en nuestra adoración, en nuestra búsqueda, en nuestra fe. La cosmovisión allí consagrada nos brinda una visión integral del mundo. No solamente hablar de los eventos del mañana. ¿Quién es el Dios de Daniel? ¿Quién es el Dios del judeocristianismo? Y como pastor yo tengo que esforzarme por presentar la naturaleza de ese Dios a la asamblea. Hablarle a la iglesia de quién es el Dios al que nosotros adoramos. Quizás las palabras de R.C. Sproul, cuando se le preguntó a este agudo y suspicaz pensador, cuando se le preguntó a R.C. Sproul cuál es la crisis más vívida de la iglesia contemporánea, pues la respuesta de él, no puedo estar más de acuerdo con él en aquella categórica y lapidaria sentencia, cuando afirmó diciendo de que la crisis de la iglesia contemporánea es nada más y nada menos que desconocer al Dios al que se le rinde culto. La iglesia no conoce quién es Dios. Y lo podemos inferir por algunas de sus prácticas. Ya lo veremos. Hoy a Dios se le da el trato de un muchacho de recao. Ayer tuve una tentación de tener un litigio sobre algunos conceptos de la teología de la oración, donde a la gente me insistía que yo no podía afirmar que tenía una lesión en el hombro por razones deportivas, porque eso me estaba maldiciendo yo con mis propios labios. No diga que tiene un esguince en el hombro, no diga que tiene un problema en el marguito rotador, porque se está maldiciendo y por lo tanto usted se está atando con los dichos de tu boca. Los niveles de estupidez en los que estamos llegando algunos evangélicos, mis queridos hermanos, son alarmantes e intimidantes. Y tenemos que decirlo con todo rigor, porque como decía Aristóteles, cuando lo evidente se demuestra y la gente no lo admite, ya no resta argumentar, hay que castigar. Lo evidente no se discute. Y lo evidente dentro de la cosmovisión bíblica es que usted no es Dios. Ni usted ni yo somos Dios. Lamentablemente estamos ante una cultura antropocéntrica, y esto por muchas razones. Ya desde el siglo XVII, después ni siquiera desde el siglo XVII, podemos incluso haciendo un poquito de arqueología histórica y de arqueología intelectual de Occidente, podemos encontrar los motivos humanísticos y antropocéntricos de la cultura occidental en el Renacimiento. Desde las perspectivas de Nicolás Maquiavelo, desde las perspectivas, por supuesto, y el retorno a los orígenes clásicos del pensamiento renacentista, podemos ver perfectamente en Pico de la Mirandola, podemos encontrar en un Miguel Ángel en su expresión artística, y podemos encontrar incluso en el mismo Da Vinci motivaciones donde incluso el cuerpo humano es motivo de interés, y este esfuerzo de un Luis Suárez o de algunos de los pensadores más representativos del momento del Renacimiento
nos invitan a enseñarnos de que querían transicionar. No pensemos tanto en Dios, vamos a ocuparnos ahora del hombre. Ahora el hombre es el centro del discurso, el centro de la investigación y, por supuesto, después de todo, si ya la tierra no gira, el sol no gira alrededor de la tierra, ya nuestras concepciones han cambiado, pues deberíamos hacer de el hombre y no Dios el centro del universo. Luego viene un René Descartes y dice, pienso, luego existo. El pensamiento es el fundamento incluso ontológico y metafísico de la realidad. Y nos encontramos ante un mundo que se interpreta como los sociólogos contemporáneos Peter Berger, Thomas Luckmann y la era post-heideggeriana y post-Foucaultiana lo diría. Estamos ante un mundo que se presenta como una construcción social de la intersubjetividad del hombre. El hombre construye su realidad. La sexualidad es una construcción social. La verdad no es objetiva, la verdad es subjetiva. Nos encontramos ante el abandono de los grandes valores de Occidente y la Iglesia, como una muestra demográfica de esa realidad, lamentablemente ha abrevado de esa cultura subjetivista, de esa cultura antropocéntrica, desplazó a Dios del centro y puso al hombre como el centro del universo y de la actividad cultural. Como expresión demográfica de la realidad social decadente del mundo posmoderno, la Iglesia abrevó de las mismas fuentes y hoy tenemos un Dios de caricatura neocarismático en donde se nos presenta a Dios como alguien que tiene que hacer todas y cumplir todas mis apetencias y cumplir todos mis caprichos. Estamos empoderados. Ya no se le dice a Dios yo decreto, sino yo te ordeno. Ya no se le pide a Dios, ya se le exige. Esa caricatura no es el Jehová Dios consagrado en estas páginas. Tengo que recordar que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se inaugura con una afirmación frente a la soberbia del totalitarismo romano, frente a la soberbia y la arrogancia del totalitarismo caldeo babilónico y de todas las demás expresiones imperiales que la historia conoció. Este Dios levanta la mano y dice, yo sí soy el alfa y la omega de la historia. Yo soy el principio y el fin de la historia. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el auténtico Pantocrátor de la historia, el Dios Todopoderoso. A su nombre sí sea la gloria, a Él sí sea la honra. Se me hace que la literatura apocalíptica viene a recordar a la soberbia imperial quién es el que realmente manda. Viene a recordarnos a nosotros en nuestra desorientada condición posmoderna, en esta desorientada condición, permítame insistir en la desorientada condición posmoderna porque esta es la anatomía de su crisis. ¿Por qué usted cree que la depresión y la ansiedad son las enfermedades de moda en el mundo contemporáneo? Mis queridos hermanos, la ansiedad es una enfermedad social y psicológica, es heredera de la incertidumbre posmoderna. No se equivocaba Spurgeon cuando de manera taxativa y categórica diría, chico, la ansiedad es incredulidad disfrazada de preocupación. Tú estás preocupado es porque no crees en Dios. Tú crees que el poder está en ti y te diste cuenta que no tienes tanto poder como presumes. Que no puedes afrontar desafíos económicos, una enfermedad puede desequilibrar todo tu proyecto de vida, un pequeño trombito, incluso microscópico, puede complicar y ponerte en una cama, una neumonía o un virus imperceptible a tus ojos puede sustraerte del mapa y cambiar toda la cartografía biográfica de una familia. Un zancudo
le dio el giro a la historia. Algunos concluyen que quizás Alejandro Magno, en una de sus incursiones, fue picado por un zancudo, y el hombre más poderoso de la tierra fue vencido por un zancudo. Somos frágiles y no somos dioses. Es la conclusión a la que podemos, en nuestra intuitiva lectura del mundo contemporáneo, concluir. Ahora, no lo digo yo por yo no querer bajar de la nube a nuestra arrogancia y soberbia cultural, lo dice la Escritura. No es solamente un afán de querer ser un aguafiestas, es que la Escritura enseña que usted no es Dios. Y esto es lo que va a quedar muy claro en el capítulo 3 del libro de Daniel. Vamos a meditar en este pasaje. Un pasaje hermoso. Generalmente cuando me invitan a predicar en lugares donde hay jóvenes, siempre lo traigo a memoria. Me ha servido muchísimo para formar. Creo que mi primera predicación en esta iglesia fue en este capítulo. Lo tuvimos en un congreso de jóvenes que nuestro querido pastor Lucas Medina hizo en La Troja, allá en Adícora, para el año 2005, cuando yo llegué acá a la ciudad de Coro. Esta fue la primera predicación con el que me encontré con la iglesia. Claro, en un enfoque más juvenil, porque estábamos hablando, y aquí tenemos un extraordinario ejemplo de lo que es resistir a los factores y a las presiones sociales. Y por supuesto, para todo pastor siempre va a ser de estímulo enseñarle a los jóvenes cómo resistir frente a las presiones sociales y cómo mantenerse firmes en el contexto de un entorno que le invita a desafiar su fe. Hoy vamos a explorar ese punto, pero también nos vamos a detener en algunas particularidades teológicas. Vamos a ver esto. Cuando usted echa memoria de lo que hemos venido exponiendo, si de alguna forma usted recordará, Nabucodonosor es un personaje por demás interesante. El rey que llevó y que Dios utilizó como un azote para castigar la apostasía nacional hebrea, un hombre al que la historia nos lo presenta como un monarca absolutista, un caprichoso, venial y voluble personaje. Ya veremos cómo en el capítulo 4 es un personaje que tuvo que ser confrontado de manera tan radical por Dios que incluso perdió la razón. Y este sujeto estuvo incluso enajenado de su racionalidad y estuvo como un demente, pastando como un animal del campo. Le crecieron las uñas y desnudo en el campo mismo, este sujeto vino a dar una exhibición de lo que Dios puede hacer cuando la soberbia preside nuestro carácter. Aquí nos encontramos ante un personaje por demás interesante, porque sus triunfos le pudieron haber alentado esa soberbia. ¿Qué triunfos pudo haber conquistado Nabucodonosor? Pues casi nada. Tuvo una formidable batalla, memorable para la historiografía universal, que fue la batalla de Carquemis, donde Nabucodonosor triunfa sobre las hordas y las legiones del faraón Necao, la principal potencia económica y social del mundo. Para aquel entonces era Egipto, no Babilonia. Y este triunfo militar vino a catapultar a Babilonia como la principal centro hegemónico del mundo antiguo. Estamos ante una transición geopolítica equivalente a que China y Rusia estuvieran en un encuentro militar. China prevalece y ahora China emerge como la principal potencia del mundo. Más o menos algo así. De hecho, los reyes en Israel decían, cuando Jeremías profetizaba, va a venir una nación del norte, va a sitiar esta ciudad, van a violar a nuestras mujeres, van a matar a nuestros jóvenes y los van a llevar como esclavos cautivos, vamos a morir porque hasta las madres se van a comer a sus hijos y es estéril cualquier esfuerzo que ustedes adelanten. Jehová va a reposar con juicio en esta nación. Por supuesto, un predicador así va a ser absolutamente antipático. Imagínense ustedes un predicador que, como diría Cass, ese solamente me habla de cosas malas. Yo lo detesto, decía Cass hablando del profeta Micaías.
Y es que este profeta podría decir como el poeta de Paraguaná: ¿y de cuál paz quieres que hablemos si quieren dejar el mundo como está? ¿Quieren que de alguna manera les hable de paz, de prosperidad, de bendición? Y ninguno se pregunta si hay cosas que corregir en nuestra nación. Jeremías, como era de esperar, lo metieron en un foso donde el cieno llegó, y me gusta que la Biblia diga esto, hasta los sobacos. No es una mala palabra. La Real Academia Española lo suscribe como una palabra culta y decente. Pero la Biblia dice que Jeremías llegó hasta el sobaco el cieno. Y lo sacaron por los sobacos. Lo ataron y lo sacaron. Hágase usted la idea de que lo recluyen en un lugar húmedo, en un pozo lleno de cieno. Usted se está hundiendo, viendo consumir su vida en absoluta oscuridad. El que es claustrofóbico solamente se puede llenar de ansiedad escuchando la descripción. Imagínese que usted lo metan en un lugar así, por haber dicho que una potencia militar del norte sitiaría Jerusalén y la ocuparía. Los reyes en Jerusalén, en este caso Joacín y toda la tradición y la dinastía ya preexílica, decían: nuestras alianzas con Egipto van a ser la garantía de lo que dice este predicador no se cumpla. Este tipo no sabe lo que habla. Nosotros tenemos convenios económicos, militares, sociales con Egipto. ¿A nosotros quién? Él estará hablando de quién, de los asirios, ya fueron derrotados. ¿Está hablando de qué? ¿Del mundo caldeo? No, chicos, esos son unos revoltosos, tirapiedra. Aquí el que tiene las competencias militares para triunfar es Faraón Necao. Y esa es nuestra mayor alianza política y social. Así que no debemos temer nada de lo que Jeremías está diciendo. Es más, métanlo preso. De alguna manera, todos sabemos que entonces, usted puede leer en Historia Universal, que Jehová le dio el poder a Nabucodonosor, triunfó sobre el faraón Necao, y todas las alianzas políticas y económicas que tenía Israel, Judá, para aquel momento con Egipto, se vinieron abajo. El mismo profeta le dijo: mira, Egipto va a ser como ese bastón que te va a traspasar tu propia mano. Te vas a apoyar en él y te va a traspasar, es decir, te va a apuñalear él mismo. Síguete afincando en tu propia competencia, y de ahí viene la sentencia gloriosa de Jeremías en el capítulo 17: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Tú creías que Necao era tu garantía? ¿Tú creías que Egipto y su destreza militar era la garantía de que la profecía de Dios no se cumpliría en esta nación? Pues Dios le da el poder a quien Él quiere. Y estas palabras de Daniel en el capítulo 2, verso 21, creo que ustedes las habrán escuchado muchísimas veces y fuera del contexto, pero este es el contexto en el que se afirma. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Qué se esconde teológicamente detrás de esta afirmación? ¿Qué está diciendo Dios en clave teológica? Algo que la geopolítica desconocería, y es lo que de alguna manera nuestra cosmovisión cristiana suscribe. Hermanos, los que están gobernando el mundo en este momento piensan que sobre ellos, como diría aquella canción de La Pampa, sobre mi llano, mi caballo, sobre mi caballo yo y sobre yo mi consombrero. Por encima de mí no hay nadie. Por encima de mi voluntad, diría Atahualpa Inca, ni una hoja del Cusco se mueve si no es mi voluntad. Parece que el poder realmente logra enfermar y logra disociarnos de manera psicótica de la realidad.
Parece que el poder nos embriaga, nos emborracha, nos hace pensar y tener una autopercepción equivocada de quién realmente somos. Nos encontramos ante la mayoría de la historia universal, cuando usted la explora en el mundo antiguo. El esfuerzo de gran parte de los monarcas era decir que no solamente eran reyes por razones consanguíneas o por razones hereditarias, porque había un cierto nivel de aristocracia o de sangre azul. No, somos divinidades humanadas. Son dioses los que nos presiden. Y ya nos lo recordaría Michel Foucault. Ese es el discurso, la episteme, que le da de alguna manera solidez, legitimidad a la estructura del poder. Yo necesito identificarme como una divinidad para que la gente, cuando trate de menoscabar el poder que yo ostento, no solamente esté ante la transgresión o un delito. Es un pecado ofender al líder. No es solamente usted un delincuente porque ha violentado una ley civil. Usted ha violentado una ley espiritual que está en otro orden epistémico y metafísico. Ahora usted también es un pecador al haber vulnerado el derecho divino que reposa sobre el monarca para ejercer dominio absoluto. Esta es la estructura ideológica detrás del poder, y el Señor está diciendo acá: ustedes están equivocados. El que muda los tiempos y cambia las edades, el que quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, todavía la gente no se ha dado cuenta del valor que la ciencia tiene dentro de la estructura del poder. Voy a resumir en una palabra lo que está diciendo aquí Daniel: es que las potencias son potencias porque son centros hegemónicos de conocimiento. Y no vamos a dejar de ser una provincia de un imperio hasta que no invirtamos en educación y en formación científica. La emancipación de los pueblos pasa por una emancipación intelectual, y es lo que está diciendo Daniel aquí. Yo cambio los tiempos, mudo las edades, quito reyes, pongo reyes, doy la sabiduría con la que se hace la guerra, y la ciencia con la que se llenan las recámaras viene de mi mano. Yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Nos está diciendo Daniel que frente a lo que la evidencia fáctica y empírica revela, pareciera que el dueño del mundo es Trump. Pareciera que el dueño de la otra mitad del mundo es Putin o Xi Jinping. Pareciera que los dueños del mundo son esta gerontocracia que hoy está gobernando el mundo. Pero el Señor levanta la mano y dice: ni vos, ni aquel, ni ninguno. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A su nombre sea la gloria. Qué espectacular perspectiva. Ahora piense usted en un sujeto que está en diáspora, expatriado, y ya ni siquiera es un expatriado, este es un refugiado, que le da una connotación distinta. No es lo mismo usted que se vaya del país por voluntad propia a que lo saquen del país y que usted esté preso en otro país. O que usted sea una persona perseguida por razones políticas y usted tenga que refugiarse y tenga una condición distinta. Una cosa es ser un turista resignado a quedarse en un país, y otra cosa es que usted se tenga que esconder de fuerzas represivas que están persiguiendo por su vida. Daniel era un refugiado. Les decía yo hace unos cultos atrás que este muchacho se lo sacan de su tierra, le cambian el nombre, de ser la hipótesis de lectura de Flavio Josefo correcta, como diría un filósofo argentino: cuando lo que yo pienso no me gusta, prefiero estar equivocado. Cuando lo que yo estoy pensando no me parece bonito, yo preferiría estar equivocado. Pero tiene mucho sentido lo que dijo en este caso Flavio Josefo. Josefo decía de que Daniel fue forzado
a convertirse en un eunuco para poder vivir en el palacio del rey. El rey no iba a poner a hombres cerca del harén de sus mujeres. Solamente hombres castrados podían vivir en el palacio. O sea, usted está sumando los distintos ítems de dolor que tenía Daniel encima. Vi morir a mi nación. Esto nomás lo puede entender quien lo ha vivido. Ver morir tu patria es el llanto de Ezequiel junto al río Québar, que lloraba junto al río ante los sauces llorones. Era llorón el sauce y era llorón el profeta. Imagínense cantando, o cuando el salmista decía que estaba en Babilonia y les pedían que estuvieran cánticos, y yo decía, ¿cómo tú quieres que yo cante si el motivo preferente de mi canción ha muerto? Hay mucho que llorar y poco que cantar. Vi morir a mi nación. Me sacaron de una edad equivalente entre los 17 o 19 años. Me cambiaron mi nombre porque me dieron una identidad nueva. Me impusieron un idioma. De ser cierto lo que dice el historiador Flavio Josefo, fue castrado y puesto en el palacio solamente como un asesor imperial, como un peón más dentro de una estructura de poder, enajenado de tu dignidad, enajenado de tu libertad, absolutamente alienado por un sistema de poder. Pero ahora viene Daniel y dice, esto es lo que viene a resultar terapéutico a los que sufrimos. Esto es lo que viene a resultar terapéutico a los que sufren agravios y excesos por parte de los poderosos, o la habilidad que tenga el poder para violentar el derecho. Lo que Daniel está diciendo, ustedes son peones dentro del tablero de ajedrez divino. El que realmente está moviendo las piezas no es Trump, ni Putin, ni Xi Jinping, ni ninguno de los jerarcas del mundo contemporáneo. Hay un Dios que está enhebrando todas las cosas y tengo que expoliarles la película. Él dijo, los protagonistas de la historia, los elegidos, los que yo he llamado para salvación, los que yo he conocido desde antes de la fundación del mundo, por aquellos por los que entregué a mi hijo para que muriese en la cruz, para que ninguno de ellos fuera condenado, a todos aquellos que los hemos llamado Jupernicao más que vencedores, tengo que decirles que la historia terminará bien. Todo yo lo estoy orquestando para el bien de mi pueblo, de la iglesia, de mis propósitos, de mis designios. Hay un Dios que está empujando la historia y que conduce los hilos de la historia, es lo que está diciendo Daniel. El mismo Dios al que yo sirvo, el mismo Dios al que yo amo, el mismo Dios al que yo invoco su nombre, el Dios que me suple, que me sana, que me perdona, el Dios al que yo llamo Padre, el Dios al que me permite en el arameo más dulce decirle, Abba Padre, es el que está gobernando la historia. Yo no puedo hablar con Trump, pero puedo hablar con él. Yo no puedo hablar ni siquiera con el presidente de mi nación, ni siquiera con el gobernador de mi estado. A veces me consigo al alcalde. Pero con él puedo encontrarme en cada momento. ¿Quién manda en realidad entonces? Esto viene a ser la perspectiva favorable que hizo de Daniel un libro formidable. Nosotros pudimos ver, tenemos la imagen, Juancito, la de la estatua, papi, la del cabeza de oro, brazos de plata, la tenemos allí. Vean esa imagen y ustedes verán que ese fue el sueño que Nabucodonosor, Dios le mostró. En este caso se la mostró
a Daniel. Él había soñado, no había podido entender que había soñado, se había quedado profundamente angustiado. ¿La tenemos allí? Fíjense esto, lo interesante, mis queridos hermanos, es que Nabucodonosor quedó sorprendido. Esto fue lo que yo soñé. Dios pudo revelar lo más íntimo de mi corazón, lo que para la investigación incluso psicológica es imposible. Es que, mis queridos hermanos, la conciencia del hombre es una caja negra para la investigación científica. Si el fundamento de la investigación de las ciencias fácticas es la experimentación y la construcción de hipótesis para la presunta interpretación o teorización del dato científico, porque después de todo una teoría es un esfuerzo especulativo. Por Henry Boyer lo diría, es una teoría, es cualquier construcción especulativa tendente a la sistematización del dato científico. Lo que está diciéndonos la ciencia es que yo no puedo palpar el amor, no lo puedo tocar. ¿Dónde está el amor? Es un sentimiento. ¿Cómo yo puedo saber que alguien está enamorado? Por la cara de bobo que pone. Allá viene la que me gusta. Disimular, se ponen peor. Algunos datos dicen que se te dilatan las pupilas, que te empiezan a sudar las manos, que se te pone la boca seca. Todos están sintiendo eso ahorita. Ese es lo manipulable que es la conciencia, ¿no? Y usted dirá, bueno, ya yo no siento eso, pastor. Bueno, pero usted tiene una experiencia distinta. Ya no es un sentimiento, ya es una virtud espiritual. En verdad es una virtud amar a alguna gente. Antes olía Yagnate, Paris Hilton, Club de Nuit. Ahora en el mejor de los casos huele a Viva Porú. Mentol Davi. Dencorú. Cebolla o ajo. Ese en el mejor de los casos. Y usted dice, pero yo lo amo, no siento ya la boca seca ni las manos sudadas. Pero, ¿quién puede explorar lo que usted siente? ¿Quién puede penetrar en esa dimensión de manera fáctica, experimental? ¿Quién puede cuantificar cuánto amor usted siente por su hijo? ¿Hay manera de pesar eso, de cuantificarlo? Pues por eso es que tenemos investigación cualitativa. Porque no hay manera de cuantificar algunos aspectos de la realidad humana. Y es que justamente son los aspectos que más nos importan, los aspectos humanos y espirituales. Sin embargo, frente a la impotencia metodológica de la investigación social, psicológica y de las ciencias de la conducta, Dios levanta la mano y dice, yo sí conozco el corazón y exploro lo más íntimo del ser del hombre. Por eso para mí el mejor tratado de sociología, de psicología y de antropología es la Biblia. Cuando yo quiero explorar la naturaleza humana, yo no se lo pregunto a Thomas Hobbes, ni a Maquiavelo, ni a Rousseau, ni a Aristóteles, ni a Foucault. Yo se lo pregunto al Señor. Y aquí hay verdad. El hombre tiene un corazón que es fluctuante y es voluble. Lo cierto es que Daniel pudo penetrar en esa dimensión porque Dios se lo reveló y le dijo, esta es la visión que tú tienes del poder imperial. Fíjate, una cabeza de oro que eres tú, después de ti se va a levantar un imperio, tiene dos brazos porque es el imperio medo-persa, Media y Persia estarían integrados en ese esfuerzo imperial. Recordaremos la experiencia de Ciro como el primer emperador persa que se da la tarea de repatriar a la comunidad hebrea en el primer esfuerzo de repatriación y tiene las características de la plata. Luego vemos una cintura o pelvis de bronce que representa nada más y nada menos que al imperio greco-macedónico. Esa pelvis
vino a representar lo que para nosotros historiográficamente representó nada más y nada menos que el esfuerzo de helenización que Alejandro Magno impulsó en toda la cultura mediterránea, el esfuerzo de globalización más exitoso de la historia. Ya veremos cuál fue el otro. Luego las piernas de hierro, que traducen el imperio romano, que al igual que el imperio medo-persa, tenía el imperio oriental y el imperio occidental, y por eso son dos piernas. Y vemos unos pies en parte de hierro y en parte de barro, porque el final de los tiempos será la configuración de 10 naciones que establecerán alianzas muy débiles, porque el hierro y el barro no se juntan. Esto habla de fallidas democracias representativas o participativas, donde justamente eso no es más que un esfuerzo retórico. Realmente los centros hegemónicos no representan, no están en el pueblo nunca. Sin embargo, vamos desde lo más virtuoso, que es el oro, hasta lo más prosaico y más terrenal y de poco valor, como el barro. Y es que el capítulo 17 de Apocalipsis nos da un dato interesante. Las naciones van a elegir al anticristo. Esas naciones van, de alguna manera, en un esfuerzo, le van a dar el poder. Esto es interesante. Capítulo 17, verso 16 dice: los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumpliese las palabras de Dios. Es maravilloso ver que de alguna manera estas alianzas humanas van a ser la configuración de 10 naciones que van a permitir la reconstrucción histórica de la misma Roma que mató y asesinó al Mesías. Esa configuración de naciones, se va a levantar este rey inicuo que va a derrocar a 3 de los reyes de esa confederación, y él se erigirá en la cabeza de esa confederación de naciones. Lo interesante es que geopolíticamente estamos en un mundo que está transicionando hacia esa realidad. Saben que hoy en la Sorbona de París se estudia el fenómeno de la Confederación de Naciones, inspirada en nuestro Francisco de Miranda, porque fue Francisco de Miranda el que habló de la Confederación de las Américas, antes que Bolívar incluso, esa concepción geopolítica de unidad de estados que ya los Estados Unidos había adelantado, por eso se llaman Estados Unidos. Varios estados confederados estaban unidos con el esfuerzo de poder brindar un contrapeso geopolítico a los desafíos imperiales europeos. Pues esa misma idea, de alguna manera, sedujo profundamente el pensamiento proindependentista latinoamericano, y hoy en la Sorbona de París se estudia el fenómeno de la integración latinoamericana y europea, inspirada en el pensamiento de un venezolano que es Francisco de Miranda. Así que la Biblia, 2000 años antes de Cristo, en el contexto cultural de una monarquía, en el contexto cultural de un imperio donde menos se hablaba de confederación de naciones, ya la Escritura estaba anticipando que en el final de los tiempos una confederación de naciones vendría a darle el poder a un inicuo cuyo advenimiento será por obra de Satanás. Hombre entendido en enigmas, que se le dará la potestad de hablar grandes cosas contra el Altísimo, dice la Escritura. Se le dará el poder y tendrá hasta canciones. ¿Quién como la bestia y quién como su falso profeta? Yo me imagino la perplejidad de Nabucodonosor al encontrarse frente a este escenario y decir: ciertamente este es el Dios grande. Pero mis queridos hermanos, no bastó esta portentosa revelación para poner en evidencia la incapacidad de Nabucodonosor para incluso entenderse a sí mismo, y Dios revelarse
a través de un sueño al rey y mostrarle lo que él era. Y parece que después que pasó esta página con Daniel, él dijo: yo voy a construir una estatua a Vale, a la que todo el pueblo le tiene que rendir culto. Algunos concluyen, hay muchos exégetas que dicen de que quizás la estatua era la imagen del mismo, pero era una imagen de 60 codos de alto, y si eso hoy lo ponemos en términos métricos contemporáneos, sería más o menos el equivalente a unos 28 o 30 metros de alto. Un edificio de 10 pisos. Era de oro. ¿Puede usted imaginarse el poder que tenía este tipo, los recursos, para hacer una estatua de 30 metros de oro, compadre? Yo me imagino que la arrogancia de él vendría: yo triunfé en la batalla de Carquemis contra el faraón Necao. ¿No es esta la Babilonia grande que edificaron mis propias manos? Mira, los jardines colgantes de Babilonia son considerados una de las grandes maravillas del mundo. Yo me imagino que él se paseaba por sus logros arquitectónicos, por sus logros civiles, militares, políticos, y él diría: aquí yo no necesito de más nadie. Yo soy el Estado, yo soy el que concentra el poder, mi voluntad es la voluntad de esta nación, no hay ningún orden jurídico por encima de mí, ni ninguna institución le pone restricciones a mi conducta. Yo soy, y él mismo después lo dirá, lo interpretarían, rey de reyes. Estoy por encima de los reyes. Con soberbia, queriendo tomar incluso un nombre que solamente se le atribuye a Jehová. Ahora dice: quien no se arrodilla ante esta estatua, vamos a calentar un horno de fuego, y el que no se arrodilla ante esta estatua, lo vamos a arrojar allí y va a morir. ¿Usted se imagina el morir quemado, compadre? Yo me quemé en el año 82, y esto es algo que yo no se lo deseo a nadie. El haber pasado por fuego, y en la infancia, desde muy pequeño, el Señor me está entrenando en estos asuntos. Lo interesante es que, mis queridos hermanos, el dolor es inefable. Es difícil describir lo que uno puede sentir con quemaduras de tercer grado. Yo imaginarme, y aquí es donde se pregunta y uno dice: aquí se sabe si el gas pela, si usted es cristiano o no, porque uno de los aspectos distintivos de la literatura apocalíptica es que vamos a poner de manera casi ineludible en conflicto al Estado y la Iglesia. Parece que va a llegar un punto ineludible donde las fuerzas imperiales y donde el poder político siente una profunda antipatía por los que hablan de parte de Dios. Mírelo, estúdielo. ¿Por qué mataron a todos los profetas? ¿Por qué ahora van a meter preso a estos jóvenes? Porque ellos dijeron, dijeron por allá, y esto es interesante, que si no nos arrodillamos ante esa imagen, nos van a matar. Ahora vienen estos tres muchachos y dicen: bueno, ¿estamos listos para morir? Sí, vámonos pues. Pero aquí podemos sacarle un poquito más de jugo a la narrativa. En aquel tiempo, algunos varones caldeos vieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Daniel 3:10. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y yo podría poner aquí los negocios que yo quiero administrar, el cargo que yo quiero asumir. Se lo diste a otros judíos en vez de dármelo a mí. Sadrán, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Aquí tenemos un fenómeno muy interesante del que usted tendrá que hacerse vacunas espirituales, que es el fenómeno de la comunidad de delatores.
Eso que decía el doctor Arturo Lapietri, la sociedad de mediocres y sus cómplices. Hay personas que van a querer conquistar espacios en su trabajo, hermano, no por talento, virtud o mérito. Son gente que les hace crujir los dientes, los talentos, las virtudes y las competencias que Dios le ha dado a usted. Personas que van a decir, este sí sabe, yo llegué aquí palanqueado. A mí me dieron el cargo porque yo pagué por el título. Y como no sé ni sumar ni usar la calculadora, ¿qué más remedio tengo yo que ser una persona que adule al jefe? Y estar más pegado que cuñado rico. Si el jefe abre, le abro la puerta. Y si, jefe, quiere un café, quiere ¿qué le hago? Un masaje, quiere que le haga una sopa. Usted quiere sea sus deseos son órdenes. Para mí lo mejor es poder servirle. Miren, no hay nadie más amargo que el que es dulce por interés. Esta es la conducta del burócrata inútil que no tiene competencias ni destrezas académicas ni profesionales y necesita tener una red de delatores para exponer al descrédito a los que sí realmente están funcionando. Y decir, ¿sabes qué se dice de este? Que no cumple lo que tú ordenaste. ¿Se ha conseguido usted gente así en el trabajo? Levante las manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, la Biblia habla de todo. No se vaya a poner usted bravo o brava a alguien. No, ya al pastor le contaron lo mío. No, no hace falta, Dios lo habló. Yo no sé nada, Él lo sabe todo. No me imagino yo un cristiano en este plan. ¿Sabe que nosotros tuvimos en la colonia una comunidad de delatores muy propia y en las ciudades de profundo anclaje colonial, como Coro, Mérida, Trujillo, San Cristóbal, donde tuvimos una fuerza y una presencia del evangelio, o más bien de la iglesia romana, la que llegó con la cruz y la espada? Tuvimos una comunidad de delatores promovida por la misma iglesia. La presencia alemana en Venezuela fue un factor de perturbación o de preocupación a la inteligencia de Roma, porque traían no solamente el comercio, sino también la versión protestante del evangelio. Llegaron a acuerdos económicos, si vienen los alemanes para Venezuela, que nada más hagan comercio, pero que no nos hablen de la reforma protestante. Esa comunidad lamentablemente cumplió el acuerdo político, no hablaron del evangelio. Pero sí fue una preocupación la presencia reformada y protestante en el continente, al punto que desde el confesionario y desde el púlpito se enseñaba: no se puede albergar a ningún protestante, no se puede hospedar ni siquiera alquilar una casa a un protestante. Los protestantes están a la estatura de una apóstata infernal, del cerdo de Lutero, así lo llamaban. El cerdo que vino a destruir la iglesia romana en Europa. Y por lo tanto, el que delate lo que sucede en una casa va a ganar favores por parte de las estructuras de poder. Y la gente tenía un problema. Si salía una muchacha embarazada, eso era un escándalo, muchacho, terrible. Ahorita no tanto, ya, la gente casi está acostumbrada a eso. Pero antes que una muchacha saliera embarazada era una tragedia. Entonces venía el delator, el averiguador, que eran las cámaras de seguridad del mundo colonial, las viejitas que les dicen bisagra. Si no están en la puerta, están en la ventana. Unas bisagras. A ver, Tomás, náguara. Te pone un pie afuera y están... ¿Qué estás tomando? Averiguadores. Tienen que vivir una vida ajena y se hacen una novela en la mente, andan en todo eso. Ese es un oficio de gente desocupada.
Lo cierto es que tenían premios. Si tú nos dices lo que está pasando, vas a tener favores dentro de esta estructura de poder. Pero si una muchacha salía embarazada o alguien cometía algún acto de herejía, hacerse protestante, era excomulgada no solamente la persona, sino toda la familia. Por eso ustedes en las sociedades de profundo arraigo colonial le preguntan por el apellido. ¿De qué apellido sos vos? De ahí te sacan la arqueología ética. Porque muchos confesionarios, como lo han registrado muchos historiadores también, fueron el auténtico aparato de inteligencia de la colonia. Así que la comunidad de la Torah tiene un profundo anclaje histórico en nuestra tierra. Averiguadores y delatores por naturaleza. La virtud nos preocupa. El competente, el capaz, es una competencia a la que hay que hacerle una competencia desleal. Y estos muchachos se confrontaron con eso. ¿Cómo se confronta la calumnia? ¿Cómo se confronta la persecución? ¿Qué tiene que hacer la iglesia cuando este punto llega? Y aquí venimos al punto álgido. Entonces Nabucodonosor dijo con ira, se puso en ira el juez, el que se interpretaba como el centro hegemónico del poder. ¿Alguien se atreve a violentar mi voluntad si mi voluntad es divina? Yo soy el Rey de Reyes. ¿Quién se atreve? Y aquí está algo que se llama, Michel Foucault le llamó biopoder, el control que el Estado tiene sobre la dimensión orgánica y física de la población. Max Weber no se equivocaba cuando llamaba al Estado como la concentración hegemónica de la violencia. Yo articulo, tengo la concentración de la violencia. Yo digo quién hace porque si no lo mato. Y esto es lo que Nabucodonosor vino a decir. Alguien se atreve a desafiar mi voluntad, que es voluntad divina. Y le dijeron los jóvenes esto. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. Fíjense con lo despreocupado que estaban estos muchachos. Vinieron a decir algo que usted y yo tenemos que aprender en la fe. Hermano, nunca le permita a nadie. Y cuando le digo a nadie, estamos hablando desde la esposa hasta el jefe. Desde su hijo o su mamá o papá hasta sus compañeros de trabajo. Nunca le permita a nadie que lo ponga a escoger entre lo que Dios quiere hacer con su vida y lo que ellos quieren hacer con su vida. Amén. ¿Qué traduce esto? Pues que el que quiera agradar a todo el mundo realmente se va a defraudar a sí mismo. Hay momentos donde los límites están establecidos. Hermanos, no hay tal cosa como relaciones indisolubles. Porque hasta el matrimonio tiene un punto de no retorno, dice la Escritura, a de no ser por causa de fornicación, quiere decir de que existe la posibilidad del divorcio. La parábola del hijo pródigo me enseña que hay un punto hasta donde el padre le pone la maleta en la puerta al muchacho. ¿Usted se quiere ir? Pues váyase, yo lo ayudo a hacer la maleta. Ese muchacho nunca se hubiera ido porque hasta el padre partió los bienes antes de irse y se los dio. No me pongas a escoger entre lo que tú quieres hacer con mi vida y lo que Dios quiere hacer con mi vida. Ahora vamos a llevarlo a un plano más institucional. Cuando hay un conflicto entre iglesia y Estado, como el que aquí está presente, hubo un momento en el que el Sanedrín, ya como autoridad religiosa del siglo I, le dijo a los discípulos: ustedes no predican más y les prohibimos predicar el nombre de Jesús. Y dice la Escritura que los azotaron. Y cuando salieron de allí salieron gozosos por haber sido hallados dignos de haber sido recibidos, de haber sido afligidos por causa del Evangelio. Y dice a renglón seguido: y de día y de noche no cesaban de predicar la salvación. Es decir, se reían en la cara de los que querían: si Dios habló, va a tener que callar el hombre.
Y este es el punto de libertad más sublime de la espiritualidad cristiana, y es la manera en la que el cristiano vence al mundo. Este fue el cristianismo que puso en cuarentena al paganismo y a la prepotencia imperial romana. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario que yo cumpla la voluntad de Dios por encima de la arbitraria imposición humana. Aquí tenemos un concepto, mis queridos hermanos, porque hay que tener valor para hacer lo que estos muchachos hicieron. Tú sabes que es que te estén amenazando con un horno de fuego, que te mueras quemado o ahogado. Alguno diría, esas son las peores maneras de morir. Que el Estado deje caer todo el aparato represivo para humillarte, para denigrar, para destruirte, vale. Y estos muchachos dijeron, lo que pasa es que a nosotros nos predicaron en Apocalipsis algo que debemos recordar. Apocalipsis 28:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si usted observa con detenimiento la lista aquí descrita en Apocalipsis 21:8, los primeros son los cobardes. Los que tuvieron temor de predicar el evangelio, los que se avergonzaron de Jesús, los que por temor a la afirmación social le dieron la espalda al maestro para seguir los bienes de este siglo. Los que prefieren las reuniones sociales por encima de la voluntad divina. Los que tienen temor al rechazo social y no al rechazo divino. Los que estiman valiosa su vida por encima del valor de la vida eterna. Los cobardes están en los primeros de la lista antes que los brujos. Y con razón, diría Spurgeon, no vamos a conseguir nunca, ni en la iglesia, ni en nuestras naciones, transformaciones radicales hasta que no tengamos hombres dispuestos a morir. Esto es algo serio. Estos muchachos, mira, no tenemos ni que siquiera responderte. Nos vamos a morir. Tú no me puedes a mí poner a escoger, y esto es lo que le duele, lo que más hace crujir los dientes de la prepotencia imperial, de la prepotencia hegemónica del poder, es que alguien tenga la libertad de decir, tú no vas a decidir por mí. Yo voy a morir, pero tu voluntad no es mi ley, no es mi norma. Eso hace crujir los dientes de Satanás. Porque esa es la visión ética del infierno, la visión hedonista, el placer, el bienestar por encima de todo. Aquí hay gente dispuesta a morir por una causa, por ideas, por convicciones, por realidades espirituales. Pues sí, estos muchachos se fueron hasta allá. Es importante observar, mis queridos hermanos, de que cómo venció la iglesia, porque esto se va a reproducir a través del tiempo. Usted sabe que la iglesia fue en el 3er siglo perseguida, ya forma de exterminio. Nos mataban como pajaritos. Pero miren cómo vencieron ellos. Capítulo 12 de Apocalipsis. Es interesante que este libro nos hable de la forma en la que la iglesia debe resistir cuando nos quieran decir que no prediquemos el evangelio. Cuando nos digan que no prediquemos el evangelio con todas sus letras. Cuando presentemos una visión editada del evangelio, políticamente correcta del evangelio, pues el evangelio tendrá que pararse en pie y decir esto. Y ellos le han vencido. Vamos a leerlo desde el 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Puede usted imaginar que hay alguien que lo está acusando cuando usted está despierto y cuando duerme? Que Satanás no es mal diablo, como decía mi pastor, es muy buen diablo. Tenemos un enemigo formidable, hermanos.
tenaz, persistente, que persigue con visión sádica el bienestar del pueblo de Dios. Nos acusa de día y de noche. Al igual que el prólogo de Job, yo me imagino diciendo de todos nosotros: él está yendo para la iglesia porque tú no lo has dejado enfermar, porque le alcanza la quincena, porque está recibiendo una remesa. Quítale lo que tiene para que tú veas que en tu propia presencia maldice tu nombre. No ignoramos las maquinaciones del enemigo, decía el apóstol Pablo. Ni es bueno que usted las ignore. No podemos pasar el día sin leer este libro. Hermano, yo pago caro cuando dejo de leer este libro. La irritabilidad, el desacierto. Esto es un tema de disciplina militar. Somos soldados de un ejército espiritual. Son disciplinas que debemos lealmente cumplir. Hermano, no estamos en un juego. Este enemigo persigue la destrucción de nuestras familias, de nuestra vida, de nuestra alma, y ahora nos viene a decir Juan cómo se vence. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo que están haciendo estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Y ahora nos vienen a dar una cátedra de teología también. Aún en su muerte, todo cristiano tiene que estar preparado para predicar, para orar y para morir. Aquí tenemos un ejemplo de eso. No se tiene que acabar el temor a la muerte. La Escritura dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que transicionar en una visión ya pagana de la muerte, no, una visión glorificada de la muerte. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Quisiera estar ausente del cuerpo, pero presente para con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Si usted logra vencer el temor a la muerte, hermano, usted no es manipulable. Decía el pensador estoico Nerón: tu poder es el miedo que yo te tengo. Ya no te tengo miedo, pues ya no tienes poder sobre mí. Lo que Dios está diciendo es que ¿a quién vas a elegir temerle? ¿A Dios o al diablo? Porque si tú tienes miedo, te vas a encontrar después es con el tribunal eterno. Así que no solamente vas a tener la ignominia, también vas a tener la guerra inefectible, y yo prefiero pelear con los hombres que pelear contra Dios. Y los muchachos le dijeron: no tenemos ni qué responderte. He aquí Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Confesión número 1: nuestro Dios es omnipotente. Y la idea de que Dios es omnipotente, hermano querido, le da a usted una sólida convicción de que la historia, como Daniel se lo explicó a Nabucodonosor, está gobernada por un Dios de todo poder. Y cuando hablamos de un Dios de todo poder, basta un análisis de la realidad cosmológica, hermano, para que usted vea el infinito poder que reposa en Dios. Quizás uno de los aspectos más infravalorados de nuestra lectura bíblica es el sermón más extenso que Dios ha tenido en la Biblia. Lo dio en el libro de Job en sus propios labios. ¿Saben que Dios le están preguntando por qué sufre el justo? Y Dios responde otra cosa: ¿dónde estabas tú, vale, cuando yo extendía las Pléyades? Contéstalo, porque si tú lo sabes debe ser muy antiguo. ¿Quién le dio la crina ondulante al caballo que no se detiene junto a la espada? Dímelo.
¿Quién le dio las gotas de rocío, su tiempo, o el tiempo de preñez a la cabra? ¿No has visto tú al Leviatán, al que yo saco con anzuelo? Es formidable su fuerza. ¿Has considerado tú a la osa mayor cuando sale a pasear junto a la osa menor? ¿Quién me dio a mí consejo? ¿Quién me enseñó a mí sabiduría para que yo demande del consejo? ¿Quién me brindó a mí instrucción? Observa el universo y mira si hay algo improvisado. Es formidable el poder de Dios. Cuando evaluamos la materia en su dimensión subatómica, pensar que biomecánicamente hay moléculas que se configuran como auténticos proyectos de ingeniería mecánica, con válvulas, con estructuras, con palancas. Usted ve la vida, la bioquímica en su dimensión, por supuesto, molecular, y usted se sorprende al ver lo que Dios diseñó. Hay racionalidad matemática detrás del universo y hay un Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Los átomos de este púlpito, los átomos del suelo donde estoy pisando, los átomos del aire que respiro, los átomos de mi piel, de mis huesos, están siendo sustentados por la palabra del poder de mi Dios. Y lo que le está diciendo a estos jóvenes: mira, mi Dios tiene, tú eres un alfeñique. Tú no eres absolutamente nadie en comparación con el Dios al que yo proclamo. Este Dios me hará inmortal hasta que el propósito suyo se cumpla en mi vida. Lo que tú no has entendido es que ninguna potestad tuviera sobre mi vida si no te viniera de lo alto, porque el que te dio el poder es el Dios al que hoy tú blasfemas. Mi Dios tiene todo poder. Y saben que a mí me da mucha risa. Hay gente que creen que yo no creo en los milagros. Algunos pastores creen eso, porque yo no creo en el tumbadito. No, me quito el flujo y les empiezo a tirar fluzazos a todos ustedes aquí, para tumbarlos aquí. No, él es un incrédulo, no cree en nada. No, yo lo que no estoy montado es en el histrionismo tuyo. Esas estupideces, ¿dónde está en la Biblia eso? Y morirse de la risa, todas a carcajadas. ¿No ves? No creen nada. No es que yo no tengo que creer lo que la Biblia no dice. El simple todo lo cree, por el contrario, decía Salomón. Andar creyendo un conjunto chico, enfatiza lo bíblico. Ponete serio. Sustituí el yo declaro por el escrito está. La diferencia entre ustedes y nosotros es que usted dice yo declaro, yo confieso, yo proclamo. Nosotros decimos escrito está. Y se va a secar la hierba y se va a marchitar la flor, pero esta palabra permanecerá para siempre. Es la voz de Dios y no la mía, la que prevalece eternamente. Ahí está la diferencia. Puedes tú decir escrito está. Yo me afano por decirlo. Yo no soy Dios. Y lo que estos jóvenes vienen a decirle a ellos, a pesar, y venimos a poner aquí en orden, quién es el que manda, es Dios, y de sus manos ese Dios nos puede librar. Pero yo quiero decirte algo, enseñarte un poquito de teología de la oración. La oración tenemos que entender una vez por todas. No venimos a orar a imponerle la voluntad de Dios, la voluntad nuestra a Dios. La oración es que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida, hermanos. Por mucho que yo anhele algo, por mucho que sea un suspiro de mi corazón, la oración es el crisol donde este rebelde corazón, donde esta indomesticada naturaleza corrompida necesita ser acrisolada para que la voluntad de Dios, lejos de ser onerosa, una carga para mi vida, se convierta en algo que es perfecto, agradable, que es bueno, agradable y es perfecto para mi vida.
Lamentablemente muchos hemos entendido la oración 7 pasos para que Dios haga lo que tú quieres. 7 pasos o 3 pasos mejor, porque se vende más. No hay que hacer 4 pasos más, con 3 pasos basta. 3 pasos para ser rico. 3 pasos para tener la Forerunner 2025. Ahí sí llegó el reino, porque está una Forerunner. Pues querido hermano, la necesidad fundamental de la iglesia no es económica. Te puedo hablar de otro texto apocalíptico donde Dios tiene que enseñar lo que estos jóvenes están dictando como una cátedra. La iglesia de la Odisea, miren lo que decía de sí misma. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios mío, esto es lo que dice Dios de ellos. Pero ¿qué decían ellos de ellos mismos? Es interesante que usted se autopercibe. Si usted dice que usted es bonito, eso es problema suyo. Qué bueno es que usted se crea bonito y es feo. No sufre. Y usted puede decir, oye, qué bonito soy yo, y es una concha de coco. La Odisea creía que era la iglesia más bonita del Asia Menor. Decía, ahora, miren lo que dijo Jesús de la iglesia. Ahora miren lo que dice la iglesia de sí misma. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres, ahora viene Dios a decirle, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y este versículo, que lo hemos empleado como recurso evangelístico, realmente se le está diciendo a una iglesia que sacó a Jesús del templo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Era tan tremenda la iglesia que tenían a Jesús tocándole la puerta. Vienen ahora estos muchachos y dicen, yo creo en un Dios que puede darme la Forerunner 2025. Yo creo en un Dios que puede resolver todos mis problemas económicos, de salud, sociales, políticos, nacionales. Pero ¿saben qué? Esa no es mi búsqueda. Yo necesito hacer mi corazón dócil a su voluntad. Yo necesito aprender dependencia en Él y no en mi sabiduría. Yo necesito refugiarme en mi debilidad y no en mi fortaleza. Yo necesito estrujar mi ego para que sea la voluntad de Él y no la mía la que se cumpla. Y por eso te digo, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano, del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, porque por algún motivo de su amor Dios no hace lo que yo le pedí, la idea de su soberanía, hermanos, es un recurso terapéutico y es la almohada sobre la que reposamos en nuestras aflicciones. Yo quiero decirte, Rey, que Dios puede librarme, y si no me libra por algún motivo de su amor, yo quiero que te quede claro que sea en vida o sea en muerte, Cristo va a ser glorificado en mi vida. Su nombre sea la gloria. Aquí tenemos cristianos verticales, hombres de verdad, que aún en perjuicio propio mantienen firmes sus convicciones. Pues los creyentes que serán eximidos de la ira venidera son los que están dispuestos a dar su vida sí por el evangelio. Lo demás es una pantomima. Necesitamos llegar a este punto
Necesitamos llegar a este nivel de madurez, de dependencia, de absoluta entrega. Y si no nos libra, no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué acto de rebelión civil tan impresionante. Qué acto y qué manifiesto de libertad espiritual tan sublime acaban de darnos estos muchachos. ¿Y tú crees que la muerte me va a detener? No, Señor. La Biblia dice que más bien esto fue la afirmación de Thomas Watson. Thomas Watson recordaba algo interesante: quien ha vencido a la carne le pierde el temor a la muerte. Necesitamos vivir una vida de sujeción espiritual para alcanzar estos niveles de libertad. Qué hombre tan formidable, qué hombre que inspira respeto. Estas son instituciones ambulantes. Aquí no estamos ante confesores. Saben que a mí me dio mucha risa porque allá en Urumaco explotó un tubo de gas y por Llano Grande temblaba la tierra y se veía la bola de candela gigantesca. Me dice el tío mío que los primeros que salieron corriendo eran los evangélicos. Dice, iban corriendo para la montaña y los primeros que vimos eran los evangélicos. Y decían, nosotros sabíamos, el pastor dijo que el mundo se acabaría en candela. Y salían todos corriendo, muchachos, huyendo de la candela, y era que se había reventado una tubería de gas. Tenemos la anécdota de aquel pastor que en plena predicación llegaron unos delincuentes, encañonan al pastor y le dicen al pastor, te vamos a matar si sigues predicando el evangelio. Y el pastor dijo, bueno, llegó mi momento, seguimos predicando el evangelio. Y los malandros vinieron y dijeron, todos los que estén con el pastor se quedan con él, y los que quieren salvar su vida se van de la iglesia ya. Se vació la iglesia. Quedaron como 2 o 3 como Edwin. Y los malandros se quitaron la funda y dijeron, pastor, con esta es la gente con la que usted cuenta. Esta es la gente con la que usted cuenta. Yo me imagino que Dios puede decir lo mismo de nosotros cuando en el colegio te dicen que tienes que rendirle culto en un trabajo escolar a la Guadalupe, y tú por el temor a la soledad escolar o al bullying dices, yo voy a ser el muñequito de la Virgen. O por el temor al que dirán, disfrazas al muchacho en carnaval. Y decir, es que mi hijo no va a ir disfrazado y es el único que no va. Pues que aprenda el valor de la soledad heroica. No estamos formando gente para la tierra. Estamos formando ciudadanos celestiales. A su nombre sea la gloria. Aquí tenemos, y nos podemos poner creativos con muchos escenarios hipotéticos, en donde te ves presionado a decir groserías porque es lo que se supone un hombre tiene que decir. En donde te ves obligado a ceder ante presiones sexuales porque eso se supone que un hombre debe hacer. Donde no quieres fijar posición por miedo a perder el trabajo. Y te han dicho que si no participas de un delito, también perderás el trabajo. Pues tenemos muy buenos escenarios para reeditar esta experiencia. Y estos jóvenes los llevó, se llenó de ira Nabucodonosor, porque dijo, hay un espacio del mundo que yo no gobierno, y es el corazón de esa gente. No soporto que yo no pueda gobernar ese corazón. Deja caer todo el aparato represivo del Estado y que aprendan todos que es mi voluntad la que se impone y no la de ellos, y menos la de su Dios de caricatura. Y estos muchachos dijeron, vamos para adelante pues, y los mataron, los arrojaron,
Los tomaron hombres muy vigorosos, dice la Escritura, que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego. Los ataron para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Se murieron los que ejecutaron la orden. Vea, todo el que levanta la mano contra la iglesia, lo hemos visto. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Yo no digo que no hay gente que quiera hacerle daño a la iglesia. Hay gente que se la ha hecho. Pero tengo esta noticia que darles. No se equivoquen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y el que se mete con la iglesia, el que se mete con uno de estos pequeñitos, la Escritura dice, es preferible que te ates una piedra de molino al cuello y te arrojes al mar, antes que caer en las manos del Dios vivo. Hermano, esto no es una amenaza. Es lo que el Señor enseña en su palabra que sucede, y muchos delincuentes lo saben. Hay delincuentes que saben y tienen más sabiduría que el raterito común, o que el que con soberbia como Nabucodonosor piensa que puede violentar el derecho de la iglesia. No, te equivocaste. Dios los va a poner en su sitio. Pues los arrojaron, y de repente Nabucodonosor se puso en prisa y se levantó y dijo: ¿no habíamos arrojado a 3? ¿Por qué vemos a un cuarto con semejanza de los hijos de los dioses allí? ¿Por qué vemos 4 y no 3 y no sufren ningún daño? Porque este fue el Dios que dijo: si tú pasas por las aguas no te anegarás, y por el fuego tú no te vas a quemar. Este es el Dios que generalmente, y lo reitero una vez más diciendo, yo quizás no voy a impedir el horno de fuego, porque ya lo había dicho Santiago: hállense en sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es absolutamente necesario el horno en tu vida, porque hay ataduras que romper y que quemar. Hay cosas e impurezas, porque lo único que se quemó en ese horno fueron las ataduras. Y Nabucodonosor les dijo: salgan de allí. Y salieron, y la misma comunidad de delatores tuvieron que palpar que ni el cabello, ni la ropa, ni olían a humo. Grande es el Dios que nos sostiene. Grande es el Dios que puede abrir sendas donde pensamos que no las hay. Grande es ese Dios. Es maravilloso y es excelso su nombre. Y los mismos detractores tuvieron que ver cómo mayor grandeza Dios añade a la fidelidad. Porque el que es fiel en lo poco va a ser premiado con lo mucho. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar otro Dios que es su Dios. Esto es maravilloso, y lo que el Señor nos viene a decir es que hay galardón esperando por nuestra fidelidad. Hasta nuestras voces detractoras reconocerán que nuestras elecciones por la voluntad de Dios son las más adecuadas, y esto es lo que va a suceder para ustedes. Por cuanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia.
Queremos impactar el mundo. Ahorita algunos están montados en la idea de que tenemos que conquistar con visión del reino los espacios del poder. Yo creo que el evangelio transforma no solamente vidas, sino también sociedades, de acuerdo. Pero la manera en que vamos a transformar sociedades es con hombres verticales, con figuras impolutas, que puedan mantener vigente esta gloriosa palabra por encima de las presiones sociales y del entorno tóxico y corrosivo del poder político y del poder en sus distintas expresiones. ¿Cuántos quieren ser como Sadrat, Mesac y Abednego? ¿Cuántos quieren mantenerse firmes aún bajo la amenaza del horno de fuego? Póngase de pie y aplauda fuerte entonces al Dios que le dará victoria, al Dios que brindará y abrirá puertas donde usted piensa que no las hay. Ese Dios mantendrá firme su palabra y su promesa. Miren todo lo que podemos aprender cuando las presiones del poder nos inviten a desafiar la promesa divina. Oremos al Señor por tener esa valentía. Quizás lo primero que viene a la memoria de un hombre cuando tiene que mantener firme sus convicciones es su familia. Quizás alguno podría decir, ¿y qué va a ser de mis hijos? ¿Y qué va a ser de mi vida? Pues el Señor nos invita a decir, el que tenga a padre, madre, hijos, esposa, ame a ellos más que a mí, no es digno de mí. La lección y el eje neurálgico, el eje transversal de la exposición de hoy, es que nuestro Rey soberano demanda obediencia irrestricta, fidelidad monolítica. Esa fidelidad Dios la premiará. Mientras esa fidelidad es probada, oremos al Padre para que nos dé la valentía de poder proclamarle. No importa el entorno donde nos encontremos. Quizás muchos se burlan de ti porque en tu familia tú eres el único cristiano. Ahí tienes un horno de fuego. Ahí tienes las voces detractoras de aquellos que te han delatado, te han calumniado diciendo, ¿qué haces en una iglesia de evangélicos locos? ¿Qué haces en un lugar desafiando tus tradiciones? Ahí tienes otra prueba y otro horno social. Quizás hoy te están invitando a tomar caminos verdes para encontrar prosperidad de manera más expedita. Y alguno te podrá decir, esta es la senda, olvídate de este camino recto. Este camino es oneroso, este es un camino difícil. No estás cansado de estar limpio, chico. No estás cansado ya de estar mal. Toma este sendero verde conmigo, júntate conmigo y hagamos lo que todo el mundo hace. Hoy la invitación es que no le permitas a nadie que te ponga a escoger entre lo que Dios quiere hacer con tu vida y lo que ellos quieren hacer con tu vida. Hoy necesitamos saber cuál es la prioridad de nuestras vidas y cuáles son las lealtades que nunca deben ser cedidas. Oremos al Padre para que nos dé esa valentía. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos lo quieren así? ¿Cuántos anhelan ser valientes para Él? Levante sus manos al cielo y clamemos al Padre. Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Estamos delante de tu maravillosa, sublime y excelsa presencia, maravilloso Rey. Al igual que los cristianos primitivos, oh Dios, hoy pedimos por valor. Hoy pedimos por valentía porque hemos entendido que nuestra lealtad irrestricta trae gloria a tu nombre. Hoy queremos llevar fruto de labios que confiesan tu nombre, oh Dios, y de ninguna manera intimidados por los que se oponen. Porque para ellos es ciertamente ocasión para blasfemar tu nombre, pero para nosotros para llevar un fruto agradable, incienso grato, fragante ante tu presencia.
Ayúdanos con nuestra vida, oh Dios, a traer gloria a tu precioso nombre. Que nuestros dichos, que nuestros hechos puedan testificar a las naciones que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Que tú eres, oh Dios, el que levanta al pobre del muladar y le hace sentar junto a sitios de honor. Que aún teniendo en poco nuestras vidas, tú, oh Dios, nos harás ganar la vida eterna, ofrendando la nuestra. Por tus méritos redentores, por tu virtud y tu poder, podremos estar en pie. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauda fuerte la grandeza de su Dios. Vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo.